Bueno, hoy iniciamos la sexta unidad y hoy vamos a iniciar con el presupuesto. En la clase de hoy vamos a ver qué es la ciencia que los estudia, su naturaleza jurídica y su definición. En general, pues ustedes ya tienen conocimiento que el presupuesto general, el presupuesto está plasmado en la Constitución, en su artículo 237, que tiene su ley orgánica, que es el decreto 101-97. Dejé mi machete en la MUNI, que es la Constitución, pero ahí está plasmado en el artículo 237 y 239. Es la base legal del presupuesto. Ustedes saben y tienen la idea de que es un presupuesto, es para saber qué vamos a gastar, cuánto vamos a invertir, para así calcularnos, por ejemplo, en lo personal, o ustedes en lo personal, si van a hacer tienen terreno y quieren construir, van a hacer un presupuesto del material, de los ingresos que tienen y de los gastos que van a ejecutar, y ustedes mismos van a saber si pueden o no realizar el préstamo o invertir. O sea, para todo se hace siempre un presupuesto, en la vida particular, en familia, en algún grupo, en una asociación. O sea, siempre se tiene que trabajar en base a presupuestos, especialmente cuando se van a trabajar actividades, cuando se van a hacer actividades. O sea, lógicamente, todo es a base de un presupuesto. ¿Por qué? Porque a través de ellos vamos a darnos cuenta cuánto gastamos, cuánto ingresó. O sea, el presupuesto es, como dice ahí, para presupuestar determinada obra. No digamos el presupuesto que sirve para dar todas las erogaciones de dinero que se van a invertir en los recursos, en las obras, en las necesidades que tengan los ciudadanos que habitan el país. O sea, el presupuesto es en sí el que se maneja en todas las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, que son trabajadas a través del organismo ejecutivo en base a la administración pública. Por ejemplo, hoy me traje este manual. Este manual es el que trabajan en la municipalidad, es el presupuesto de la municipalidad. Aquí dice Manual de Administración Financiera Integral Municipal, MAFIN. Aquí está lo que vamos a ver y lo que ustedes ya estudiaron en su ley. Porque si ustedes miran su ley, hay temas importantísimos que están en ese manual que lo hicieron en base a la ley. Por ejemplo, uno de los temas importantes, el sistema presupuestario, el sistema de contabilidad integrada gubernamental, el sistema de tesorería, el sistema de crédito público y el régimen de remuneración de funcionarios y empleados públicos. Esos son los temas de la ley, pero aquí están integradas el sistema presupuestario, está integrada el sistema de contabilidad integrada, está el sistema de tesorería, y está el sistema de crédito público en este manual y es de la municipalidad. Entonces, no digamos todas las entidades, los ministerios que tienen que trabajar un manual del presupuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la municipalidad a todas sus direcciones que están o que la componen, siempre les pide que hagan el POA, Plan Operativo de Administración. ¿Para qué?
para incluirlo dentro del presupuesto, que la oficina de la mujer diga cuánto se va a gastar en los 365 del año, qué actividades va a tener, que la oficina de la niñez diga qué presupuesto va a utilizar para las diferentes actividades. Donde varía un poco el presupuesto es en servicios públicos, pero también se pide un presupuesto para ir integrándolo en el presupuesto que va a presentar la municipalidad para que sean aprobados y ellos puedan tener sus gastos en invertirlas en diferentes actividades. Entonces, por eso se tienen que justificar. Ingresó, pero el gasto se justifica. Por eso es tanto, a veces, ahorita está bien complicado gastar ese dinero para poderlo justificar, especialmente por la factura electrónica, que tienen que presentar los negocios en cada actividad que pueda tener la municipalidad o las diferentes direcciones, pero se trabaja en un presupuesto. Lo primero que dicen, tenemos el Día Internacional de la Mujer, la Dirección Municipal de la Mujer lo incluyó de una vez su presupuesto, cuánto iba a invertir en esa actividad. Y en base a esa actividad, hagan comida, bebida, alquiler de sillas, mesas, sonido, todo. O sea, lo tienen que justificar y en base va a gastar lo que está presupuestado para ese Día Internacional de la Mujer. Entro con esta introducción porque ustedes, en base a la ley que me imagino que han de haber estudiado porque es el laboratorio el día de hoy, lo van a ir entendiendo poco a poco, cómo se da en base también al manual que utiliza la municipalidad y lo que vamos a ver hoy, porque lo que vamos a ver hoy es diferente a lo que está en la ley del presupuesto. Porque, por ejemplo, aquí iniciamos con la ciencia que lo estudia y es la ciencia de las finanzas públicas. O sea, el derecho financiero con las finanzas públicas van de la mano, igual que el presupuesto, porque aquí mismo dice que las finanzas públicas tienen como objeto estudiar la actividad financiera pública o del Estado. Es decir, como el Estado obtiene, administra y gasta recursos con la finalidad de satisfacer las necesidades públicas. En otras palabras, estudia el problema financiero del Estado. Por eso, finanzas públicas es la ciencia que estudia el presupuesto, porque realiza o estudia la actividad financiera del Estado. ¿Y qué es la actividad financiera? Los recursos, los gastos, los ingresos, cómo obtiene el Estado los ingresos para poder después luego invertirlos o erogarlos en las necesidades que tengan cada institución que vaya a realizar determinado proyecto. También es parte importante la economía del sector público considerado en la forma que actúa en un sistema mixto. Su funcionamiento incluye no solo la financiación, sino también una fuerte incidencia en el nivel de asignación de los recursos, la distribución de la renta y el nivel de la actividad económica. ¿Por qué es importante la economía dentro del presupuesto? Licenciada, ¿Demanda? como si hablamos de economía, nos estamos refiriendo en sí a la, ahí sí que como a la columna vertebral, le voy a decir yo, de las finanzas públicas, ¿verdad? Porque todo está correlacionado con esta ciencia, porque, o sea, que esta es la que brinda en sí los fundamentos, ¿verdad? Principales o los métodos, le voy a decir yo, para que las finanzas públicas surjan. Yo opino lo mismo también, Mari, porque la economía es base fundamental. ¿Qué está pasando ahorita con nuestro país? Díganme cuál es el impacto que está sucediendo en nuestro país y es a nivel nacional, no solo en nuestro municipio, a nivel nacional. ¿Cuál es lo que está impactando? ¿En dónde está afectando principalmente?
En la economía, licenciada, por En la economía, Mari. el alza de tanto, o sea que hoy en día todo está súper carísimo, ¿verdad? Ustedes Entonces, se han visto que, no sé si solo aquí por mi barrio, pero se han fijado que la tortilla ahora es, pero chiquitilla. Ahorita, ay, yo licenciada, todo, es que todititito subió. La tortilla, el maíz, el azúcar, la todo, sal, va. todo, todo. Entonces, ahorita este es el impacto, nos está afectando la economía de nuestro país, nuestros bolsillos. Lo único que no cambia es que está fijo el impuesto, los impuestos. Al menos nuestro presidente está haciendo un subsidio, dice, para el gas, para que no, para los combustibles, pero la comida básica, que es el maíz y el frijol que tiene la gente para poder subsistir, está caro. Entonces está principalmente afectando las finanzas públicas y está afectando nuestro presupuesto, pero el del ciudadano, porque el presupuesto que está ya presentado, ese está intacto y además la recaudación que están haciendo no para. Qué bueno que dijeran va a bajar los impuestos. Miren, este mes no paguen impuestos, este mes no van a pagar el IVA, el impuesto sobre la renta, vamos a hacer un descuento, todo sigue igual, pero los productos siguen aumentando el precio. Las finanzas públicas como ciencia social, conjunto de disciplinas académicas que estudia el origen y el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida social. Las ciencias sociales están formadas por la antropología, la arqueología, la sociología, las ciencias políticas, la economía, la geografía, la historia, historiografía, el derecho, la psicología, la criminología, la sociología social, entre otras. Aquí estamos relacionando las finanzas públicas con la ciencia social y cuando hablamos de ciencia social estamos hablando de nuestra sociedad misma que involucra todas estas ciencias, pero como a nosotros, y si nos ponemos a ver, involucran también el presupuesto, como vamos a ver aquí, por ejemplo, la economía, que ya hablamos que es también la base fundamental porque si los productos estuvieran al mismo precio que estaban antes de que empezara la guerra entre Ucrania y Rusia, estaba un poco más, estaba lo mismo, no habían subido. Pero ahorita con este incremento, lo que hace la gente es consumir poco, ir a comprar poco, porque como tiene poco dinero, no puede darse el lujo que con 50 quetzales podía comprar 10 libras de frijol, por decirles. Entonces, ahorita con esos 50 quetzales puede ser que solo compre 5. Entonces, está afectando porque ya no podemos comprar lo mismo que comprábamos hace un par de días, porque también está afectando a nuestra economía. Entonces, la economía, si los productos puede ser que bajen precio, ¿qué hace la gente? Hay más demanda, va a comprar más y hay más pago de impuestos, porque si compraba con 50 quetzales, 10 libras de frijoles y con esos 50 puede comprar 20, va a ir a comprar más. Entonces va a haber más incremento del impuesto, se va a recaudar más. En cambio, ahorita lo que menos está haciendo la gente es estar tratando de comprar más porque está gastando más y está consumiendo menos o le están dando menos productos. O sea que prácticamente nos afecta a las finanzas públicas, especialmente a los ciudadanos y al Estado también, porque prácticamente también vendría a ser que se baja el caudal de compra de alimentos y a la misma forma también de incremento de los impuestos. Dice que es la ciencia madre de las finanzas públicas, por lo tanto brinda esta los principios fundamentales, métodos y filosofía social. Conforma también uno de los campos de estudio de la economía, específicamente la teoría de la macroeconomía del equilibrio. Derecho. El derecho siempre va a estar relacionadas con todas las ciencias
o las disciplinas que estudiamos, porque es parte fundamental, porque es nuestro derecho positivo, tiene que estar regulado en una norma para que se pueda cumplir. De lo contrario, no cumpliríamos en pagar nuestros impuestos, tampoco se cumpliría realizar un presupuesto de las instituciones para presentarlo y gastaríamos a nuestro antojo. Entonces, si hacemos un derecho establecido, como les explicaba, está la ley y en base a la ley, la municipalidad hizo su manual basado en eso, pero si no estuvieran los pasos o los procedimientos establecidos en la ley, no haríamos nada. Entonces, el derecho siempre es parte fundamental porque es nuestra norma positiva, estamos regulados por un conjunto de normas para poder seguir lineamientos, requisitos, procedimientos y poderlos cumplir. Define el derecho financiero como las normas de derecho público positivo, que tiene por objeto la reglamentación de las finanzas, de las actividades públicas, Estado y otros entes públicos con administración propia existente en el interior de aquel. Política. La política es también fundamental en el presupuesto, porque si hablamos de políticas, tenemos que formular planes, programas, priorizar para poder ejecutar de acuerdo a las políticas establecidas de cada institución autónoma centralizada del Estado de la administración pública, porque en base a esas políticas van a ejecutar y realizar su presupuesto. Van a realizar o van a estar pendientes qué es lo que se va a gastar, en qué se va a gastar, qué actividad van a hacer, porque tienen una política definida en sus gastos y lo mismo en sus ingresos. Se relaciona con esta porque desarrolla de los programas de gobierno, especialmente programas de gobierno, por ejemplo, el MIDES, Ministerio Social. Cada poco o reparte dinero o reparte alimentos. El MIDES, digo yo, que es uno de los ministerios más grandes que reparte, que tiene que tener un presupuesto altísimo, me imagino, porque tiene que estar dándoles a las personas y ese son políticas de gobierno, programas de gobierno, como el adulto mayor, es otro también programas de gobierno que tienen que tener su presupuesto, cuántos ancianitos son a nivel nacional que reciben esta pensión para tenerlo programado en el presupuesto y asimismo ejecutarlo cada mes. Cualquiera que sea su orientación será íntimamente ligado a los medios económicos de que pueda disponer el Estado y a las fuentes de donde los obtendrá, o sea, con los llamados recursos fiscales en sus diversas formas y con el criterio político adoptado para determinar sobre qué sectores sociales debe repetirse tales cargas. Aquí dice que tiene que saber los recursos fiscales. Nosotros ya sabemos que es a través de los tributos, impuestos, tasas y arbitrios que se dan los ingresos para poder financiar cualquier programa de gobierno, cualquier política de gobierno que tenga el organismo ejecutivo a través del presidente y los ministerios y sus entidades para que asimismo se haga el presupuesto y puedan utilizarlo en la actividad. La administración pública es una rama importante con el presupuesto. Va relacionado porque si hablamos de administración, vamos a hablar de administración pública, organismo ejecutivo, ministerios, entidades descentralizadas y autónomas que ejecutan los programas o políticas de gobierno, asimismo prestan servicio para cubrir las necesidades de los ciudadanos. Entonces, esta es una parte fundamental del presupuesto también, porque es administrar. Si vamos a administrar, por ejemplo, la municipalidad es una entidad autónoma que administra diferentes actividades y necesidades que el municipio tiene a través de servicios públicos,
de la Dirección de Planificación Municipal para realizar obras y proyectos es una administración que tiene que tener presupuesto, tiene que tener cómo lo va a programar y ejecutar. Y es una parte de la administración porque también se tienen que cumplir todos los requisitos y procedimientos establecidos, ya sea en sus reglamentos, ordenanzas que tenga la municipalidad o la entidad para llevar a cabo dichas actividades o necesidades. Brinda las herramientas de auxilio básico y los principios administrativos para el presupuesto y el control de las finanzas públicas. Está la ley. Aquí están los lineamientos para ejecutar el presupuesto. Aquí, en base a esto, se hizo este manual. ¿Para qué? Para que sea más fácil administrar los recursos. Contabilidad. Aquí hay un tema que les dije que es contabilidad integrada gubernamental. Yo creo que aquí hay varios peritos. ¿Qué es la contabilidad? Amairán. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Pues para mí la contabilidad se puede decir que es un sistema de control en el cual se lleva el registro de las pérdidas, ganancias, ingresos, egresos de una empresa o de alguna entidad pública. Así es. O sea que por eso va de la mano con el presupuesto, porque la contabilidad dice aquí organiza, registra, analiza. Por ejemplo, hemos visto estado de pérdidas y ganancias, balance general, pero la contabilidad aquí da en el presupuesto es para organizar y registrar todas las partidas de los gastos que se puedan dar en las diferentes oficinas que integran cada ministerio, cada institución, cada entidad descentralizada, entonces en una forma ordenada para ver el sistema de ingresos y de egresos. Psicología social. Toma en cuenta las reacciones sociales del conglomerado social. Miren, hasta tan importante esto porque analiza el impacto que pueda tener tal producto o tal impuesto dentro de la sociedad. ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a analizar? Hasta eso es importante en esta actividad o que se relaciona con el presupuesto, con las finanzas, con el derecho financiero, porque hasta el impacto de la reacción que puedan tener los ciudadanos de un país en cuanto al análisis del presupuesto, de los ingresos y cómo los obtienen. Ante los cambios en la política fiscal, si quieren aumentar el IVA al 14%, ¿cómo lo vamos a tomar? No lo vamos a tomar bien, nos vamos a molestar, nos vamos a enojar porque de un ratito para otro quieren implementar un impuesto. El problema es de que incrementan el impuesto, pero entonces que nos suban el doble del sueldo a cada uno de los que laboramos o que den a los que no puedan trabajar, les den empleo, o sea, generar, imponer algo, pero que también den algo a cambio. O sea, tienen que analizar antes de hacer un cambio o una política fiscal dentro de nuestro país, aunque a veces no analizan. El Congreso saca y si se les ocurre hacer una política fiscal para incrementar los ingresos, lo va a hacer y no va a haber la reacción que pueda tener los ciudadanos del país. La diversión a los impuestos y las expectativas de buenos servicios públicos y otras reacciones de la población. Estadística. Le suministra la técnica para el correcto manejo de la información, no solo datos, sino también proyecciones y la correlación entre las variables que intervienen en el acontecer fiscal. ¿Para qué nos sirve la estadística, William? Yo pienso que la estadística ahí nos sirve para medir parámetros y tener... Parámetros.
ahí como ahí dice tener una relación entre las variables que puede presentar el manejo del presupuesto. Ahí está. Nos sirve para analizar, como dijeran, dónde estamos parados, qué estamos haciendo en base a encuestas analíticas y hacer las gráficas. Imagínense que se pongan a calcular cada año cuánto se gastan en actividades a nivel nacional, las diferentes actividades, de cuánto es el presupuesto anual del país. Y ver, y qué bueno sería que analizaran, hicieran estadísticas y no lo dejaran siempre lo mismo, sino que lo mejoraran, pero para invertir más, que fuera si invierten unos 15 o 100 millones de quetzales, que vieran las estadísticas, que la pobreza es más grande, que hay más gente pobre, sin empleo. ¿Por qué no dicen aumentémoslo más? Yo digo que nunca se preocupan por ver las estadísticas, se preocupan por ver las estadísticas, pero cómo crece en el bolsillo de ellos, pero jamás ver las estadísticas, cómo ayudar a cada uno de los ciudadanos que lo necesita. La historia, saber cómo ha evolucionado la actividad financiera, nos permite entender el presente, que es consecuencia del pasado, y así prever el futuro. Pero aquí no creo que nunca analicen el presente ni el pasado para mejorar el futuro, porque si no estaríamos mejor. Lo que yo siento que cada vez vamos peor. Derecho financiero y el presupuesto. Al respecto, el autor Fernando Sáenz de Bujanda nos indica que derecho financiero es aquella disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático de las normas que regulan los recursos económicos que el Estado y los demás entes públicos pueden emplear para el cumplimiento de sus fines, así como el procedimiento jurídico de percepción de los ingresos y la ordenación de los gastos y pagos que se destinan al cumplimiento de los servicios públicos. Por eso es el derecho financiero, es parte del presupuesto, porque a través de ello, dice, a través del presupuesto se regulan los procedimientos jurídicos de la ordenación de los ingresos, de los gastos y de los pagos en que se hace. Tenemos el presupuesto, cuánto vamos a gastar, pero también no nos olvidemos que tenemos órganos controladores de fiscalización, que está la Contraloría. O sea, el derecho financiero junto con las finanzas, con el derecho financiero se encarga de estudiar los recursos económicos, cómo poder obtener los recursos necesarios para realizar y ejecutar el presupuesto. Y asimismo, pongámosle a la par que esté el órgano contralor, que es la Contraloría, fiscalizando que esto se haya cumplido o que lo que se ingresó o lo que está en el presupuesto se haya gastado de acuerdo a la actividad que realizaron y que esté justificado dicho gasto. Para el autor Manuel Matutos Benaventes, el derecho financiero es la disciplina jurídica que estudia los principios y los preceptos legales que rigen la organización del Estado para la percepción, administración y empleo de los recursos públicos y las relaciones jurídicas a que los impuestos dan origen entre el Estado y los contribuyentes, como las que se generan en estos como consecuencia de la imposición. Nosotros ya analizamos que los impuestos no es una imposición, no es una obligación, es imposición que el Estado impone para obtener los recursos necesarios para satisfacer cada una de las necesidades que estén establecidas en el presupuesto, que tiene que estar regulado y plasmado en una ley y que a la misma se tiene que cumplir, lo mismo que se tiene que fiscalizar cada centavo que ingresó y también cada centavo que se gastó.
El autor Guillermo Cabanella de Torres nos indica que el derecho financiero es la serie ordenada de normas científicas y positivas referentes a la organización económica, a los gastos e ingresos del Estado. Si nos damos cuenta, estas definiciones de derechos financieros van a dar a los ingresos y egresos, generalmente al presupuesto, que nos quiere dar a entender que el derecho financiero es parte del presupuesto, no solo para obtener y regular la obtención de los recursos, sino que también para justificar y ordenar que se lleve a cabo la creación de un presupuesto a través de su ley orgánica. El derecho financiero es la ciencia que se encarga del estudio del derecho presupuestario. A continuación se dan a conocer la clasificación del mismo dentro de nuestra sociedad guatemalteca. También vamos a dar la conceptualización de presupuesto. El presupuesto es aquel acto que cuenta con carácter administrativo, constituyendo una norma de derecho encargada de la regulación de la vida social y económica de un determinado país. O sea, el presupuesto es el encargado de regular la vida económica y social de nuestro país. ¿Por qué? Porque si no hubiera un presupuesto y no estuvieran organizados, yo siento que no sabrían ni en qué o invertirían más o habría más corrupción si no hubiera un presupuesto ejecutado, planificado, que se hace. Porque ustedes estudiaron de que el presupuesto es para 365 días. La municipalidad lo tiene que elaborar, presentarlo al organismo ejecutivo y luego presentarlo al Congreso para su aprobación. Pregunta: después de estos pasos, ¿quiénes son los encargados de administrar y dar el financiamiento a cada institución, entidad descentralizada y autónoma del Estado? El Ministerio de Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas Públicas. Ellos saben qué tipo de partida tenemos en cada una del presupuesto. Y ellos lo están viendo y están viendo cómo lo ejecutan. En la ley del presupuesto ustedes vieron que hay, o si estudiaron, oficinas técnicas que apoyan y las manda el Ministerio de Finanzas Públicas. A la MUNI viene cada cierto tiempo, que a veces cada mes, cada 15 días o a veces cada 2 meses, alguien enviado del Ministerio de Finanzas Públicas para darle seguimiento, para enseñarles a los encargados del presupuesto y de contabilidad integrada del Estado municipal, porque en la municipalidad hay 2 personas, una encargada del presupuesto y la otra encargada de la contabilidad del Estado, del gobierno municipal. Entonces ellos vienen a capacitarlos técnicamente porque por un error que se cometa en ingresar el número de factura, la fecha o la descripción, a veces se cierran los programas, pero el ente encargado de prestar la ayuda es el Ministerio de Finanzas Públicas. Y si ustedes miren, cualquiera, y en la ley, es el ente rector de cada uno de estos del sistema de contabilidad integrada gubernamental, de la tesorería, del crédito y gasto público. Él es el ente rector que asimila y estudia cada uno de estos sistemas. Además, cuenta con un significado jurídico y unitario. Es fuente de obligaciones y de derecho para la debida administración y trae consigo efectos para el resto de los particulares, los cuales pueden cambiar el derecho objetivo y subjetivo de los terceros. Significado del presupuesto en Guatemala. Es el acto administrativo regulado de la vida financiera y económica de un determinado país, siendo el mismo incidente en la vida cultural, social y política de una determinada nación, que cuente con carácter legal, con obligaciones de la administración pública y además es fuente de derecho. La Ley Orgánica del Presupuesto, decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala,
fue aprobada por el organismo legislativo mediante propuesta del organismo ejecutivo y después la misma se publicó en el Diario de Centroamérica, por lo que la misma no puede tomarse en cuenta como un acto contable, sino legal, porque es publicada, fue presentada como iniciativa de ley por el organismo ejecutivo, analizada, aprobada por el Congreso y publicada. Por eso dicen, es una ley y es la ley del presupuesto. El presupuesto. Al respecto, la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 237 nos indica que el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en esta Constitución incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. O sea, es obligatoria y su estructura es programática porque se programan las actividades que se van a realizar para hacer el presupuesto. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. Los organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener presupuesto y fondos privativos cuando la ley así lo establezca. Sus presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al organismo ejecutivo, al Congreso de la República para su conocimiento e integración al presupuesto general y además estarán sujetos a los controles y fiscalización de los órganos correspondientes del Estado. Si me ayuda a leer a Mairanis, porfa. Está bien, Lic. La ley podrá establecer otros casos de dependencia del Ejecutivo, cuyos fondos deben administrarse en forma privativa para asegurar su eficiencia. El incumplimiento de la presente disposición es punible y son responsables personalmente los funcionarios bajo cuya dirección funcionen las dependencias. No podrán incluirse en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado gastos confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización. Esta disposición es aplicable a los presupuestos de cualquier organismo, institución, empresa o entidad descentralizada o autónoma. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y su ejecución analítica son documentos públicos accesibles a cualquier ciudadano que quiera consultarlos, para cuyo efecto el Ministerio de Finanzas Públicas dispondrá de copias de los mismos en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Centroamérica y en las bibliotecas de las universidades del país. En igual forma, deberán proceder los otros organismos del Estado y las entidades descentralizadas y autónomas que manejen presupuesto propio. Incurrirá en responsabilidad penal el funcionario público que de cualquier manera impida o dificulte la consulta. Si resumimos esta diapositiva, quiere decir que los funcionarios públicos que están encargados de presentar el presupuesto son los responsables. Aquí, por ejemplo, el consejo, el alcalde y el director financiero, el tesorero. ¿Por qué? Porque ellos piden a cada dirección su presupuesto, lo analizan y el consejo y el alcalde lo aprueban y lo presentan. Ellos son los responsables. Aparte es cuando viene la Contraloría y analiza las deficiencias que pudieron haber encontrado en alguna oficina que no haya justificado bien la actividad que realizó. ¿Qué pasa? Entonces ahí serían sancionados, además del consejo, el alcalde, el director financiero y el funcionario a cuya dirección está a cargo la oficina. Aquí mismo también dice que no pueden ser presupuestos o ingresos confidenciales, no. Tienen que estar debidamente establecido lo que se va a gastar o invertir en cada actividad. También dice que son públicos. Ustedes lo pueden solicitar
Aquí dice en el Ministerio de Finanzas Públicas, en la biblioteca, el presupuesto general de la nación, los gastos, inclusive el de la municipalidad. Ustedes pueden ir a la Oficina de Información al Público, solicitarlo para que se les den el presupuesto. Son públicos. Los presupuestos lo puede solicitar cualquier persona. Y dice que podrán ser sancionados las personas que dificulten no querer entregar o darles a las personas que estén solicitando información o copia de los presupuestos. Lea, Mari, porfa. Los organismos o entidades estatales que dispongan de fondos privativos están obligados a publicar anualmente con detalle el origen y aplicación de los mismos, debidamente auditado por la Contraloría General de Cuentas. Dicha publicación deberá hacerse en el diario oficial dentro de los 6 meses siguientes a la finalización de cada ejercicio fiscal. El presupuesto es aquel documento de orden legal en el cual el Estado de Guatemala, de manera anticipada y sistemática, se encarga de calcular los ingresos que el mismo estima, percibe y autoriza de todos aquellos gastos que se deberán llevar a cabo en un tiempo establecido con anterioridad. Carácter del presupuesto en Guatemala. Para un adecuado estudio del presupuesto en nuestra sociedad guatemalteca, es importante hacer mención de que el mismo cuenta con distintos caracteres, siendo los mismos los que a continuación se indican. Administrativo. El presupuesto cuenta con carácter administrativo debido a que se encarga del establecimiento de una debida prestación de servicios de orden público y del efectivo cumplimiento de todas aquellas actividades de orden administrativo que necesitan que sea desembolsado dinero para que el mismo pueda funcionar. Gracias, May. Yo ya les expliqué que la administración pública va de la mano con el presupuesto porque a través de las entidades descentralizadas y autónomas se ejecutan varios proyectos, programas que se necesitan en base al presupuesto, hacer las erogaciones que se van a realizar o se van a gastar en dichas actividades, especialmente administrativas, porque la administración pública es el eje y el arma con el cual el gobierno hace sus políticas, hace sus programas, porque es la que se encarga de prestar los servicios que necesita la población. Lea, William, por favor. Político. El presupuesto cuenta con carácter político debido a que el mismo es un plan de gobierno de Guatemala que se basa en un programa político a futuro y los objetivos que el gobierno busca se manifiestan claramente y además se representan en el presupuesto de nuestra sociedad guatemalteca. Definición de presupuesto. Diversos han sido los jurisconsultos que se han encargado del estudio del presupuesto, siendo el mismo aquella protección de los ingresos y de los egresos del gobierno de Guatemala. El citado autor Héctor Villegas nos indica que presupuesto es un acto de gobierno mediante el cual se prevén los ingresos y gastos estatales y se autorizan estos últimos para un periodo futuro determinado, que generalmente es de un año. Por su parte, el autor Manuel Matus Benavente nos señala que en relación al presupuesto, que el mismo es el documento legal en el cual sistemática y anticipadamente se calculan los ingresos y se autorizan los gastos que habrán de producirse en un estado a un cierto periodo de tiempo. Carlos Giuliani Ponroch nos indica que presupuesto es un acto de trascendencia que regula la vida económica y social del país con significación jurídica y no meramente contable, que es una manifestación integral de la legislación de carácter unitario en su constitución, fuente de derechos y obligaciones para la administración y productor de efectos con relación a los particulares. Gracias. No les voy a dar más explicación de las definiciones porque están demasiado claras. Hemos estado hablando y se los he estado diciendo durante toda la clase y especialmente estos tres autores
son especialistas en derecho financiero. Se basan su estudio, especialmente este autor argentino Héctor Villegas, tiene mucho que ver con nosotros en el derecho financiero de Guatemala, pero son 3 tratadistas que definen exactamente qué es el presupuesto. La naturaleza jurídica. Léala, Vicente, si me hace favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Vicente. Naturaleza jurídica del presupuesto de Guatemala, ¿no? Sí. El presupuesto en la sociedad guatemalteca toma forma de ley debido a que el mismo es fuente tanto de derechos como de obligaciones determinadas entre el Estado guatemalteco y los particulares que tienen participación activa en la nación. Por ello, por la aprobación del presupuesto en Guatemala, se deben de cumplir con todos los requisitos que la Constitución Política de la República de Guatemala y de la Ley Orgánica del Presupuesto. Dentro decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, se exige. Por lo anotado anteriormente, puedo entonces determinar que el presupuesto de nuestra sociedad guatemalteca es una ley ordinaria, positiva y vigente. Por encima de la economía actúa el Estado guatemalteco y además la acción que el mismo lleva a cabo debe ser cumplida de conformidad a un plan fundamental previamente determinado, el cual refleja toda la actividad de orden económico de la nación. El presupuesto financiero es aquel que se encarga de reflejar la actividad económica que lleva a cabo una nación. El mismo es un acto de previsión de las diversas variantes de los ingresos y de los distintos gastos de la nación, acorde a la recaudación de los tributos y a la cantidad de gastos existentes. Gracias. Entonces, la naturaleza jurídica del presupuesto es porque nace una relación entre particulares y Estado, que está regulada y establecida en la Constitución y en la ley orgánica en la cual se tiene que cumplir. Y algo bien especial que dice aquí, que el presupuesto es la base de la economía del país, lo que les decía al principio. Todo lo tenemos o lo tienen que ejecutar el organismo ejecutivo a través de las diferentes entidades, es a través de un presupuesto, porque así se calcula lo que se puede gastar y no gastar. Es la economía de nuestro país en base al presupuesto. Ahí está establecido igual que nosotros. Nosotros hacemos un presupuesto, cuánto podemos invertir, cuánto podemos gastar en base a un presupuesto. Lo mismo se hace también en nuestro país. Se trabaja a través del presupuesto para que así se puedan invertir en las necesidades, en los programas, en las políticas, en los servicios públicos que necesita la población, pero es en base a la economía que se va a presentar el presupuesto. O sea, el presupuesto es nuestra economía del país para satisfacer todas las necesidades de la población. Ezequiel, si me ayuda a leer. Buenas noches, Lida. Buenas noches, Ezequiel. Clasificación legal del presupuesto legal en Guatemala. A continuación se da a conocer la clasificación legal del presupuesto en la sociedad guatemalteca, siendo la misma la que a continuación se indica. Ley formal. Debido a que la ley del presupuesto decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala no puede incluir en la misma impuestos y gravámenes nuevos debido a la existencia de leyes con carácter específico. El presupuesto solamente se encarga de calcular la cantidad de recursos, que no se encarga de la creación de los mismos, debido a que los impuestos se encargan debidamente regulados en leyes tributarias específicas. Ley material, debido a que existen diversos sistemas en los cuales el presupuesto abarca el origen de los tributos. Ellos sufren modificaciones cada año, mediante la Ley Orgánica del Presupuesto, decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala. La ley formal dice que el presupuesto no es la encargada de crear los impuestos. Para eso hay leyes específicas que regulan los impuestos para obtener los ingresos. Y a través de la obtención de los ingresos, el presupuesto dice se puede modificar, aumentar o disminuir en base a los ingresos que se puedan obtener. Pero ojo,
No les he dicho o no les he tocado el tema de que por eso a veces se trabaja en el presupuesto, pero cuando el Estado se ve topado que el presupuesto no va a alcanzar, entonces, ¿qué pasa? Hay crédito público. Vamos a la deuda, vamos a prestar al Banco Mundial. ¿Por qué? Por la ineficacia de la gente que está gobernando a nuestro país para no hacer un presupuesto que cubra todas las necesidades. Y además, si hay y con los recursos que obtienen, de todos modos no les alcanza. ¿Por qué? Por la corrupción que existe entre ellos mismos. Rita, si me ayuda a leer la última diapositiva. El presupuesto social guatemalteco es aquel consistente en todos los rubros del presupuesto que se destinan a los gastos relacionados con la debida seguridad social que debe existir. En los diversos presupuestos modernos debe de existir dicho rubro, el cual es un bien significativo para que al Estado guatemalteco le sea posible el efectivo cumplimiento de sus objetivos sociales. El presupuesto en la sociedad guatemalteca toma forma de ley debido a que el mismo es fuente tanto de derecho como de obligaciones determinadas entre el Estado guatemalteco y los particulares que tienen participación activa en la nación. Por ello, para la aprobación del presupuesto en Guatemala, se deben de cumplir con todos los requisitos que la Constitución Política de la República de Guatemala y de la Ley Orgánica del Presupuesto, decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, se exigen. Por lo anotado anteriormente, puedo entonces determinar que el presupuesto en nuestra sociedad guatemalteca es una ley ordinaria, positiva y vigente. Gracias. Esa es la conclusión. Y por último, aquí hay un link que ustedes lo pueden poner en YouTube y ahí les va a dar todavía mejor la explicación que es el presupuesto. Pero a nosotros ya no nos da tiempo por el laboratorio. Ahora, por favor,